Buenas tardes, audiencia del municipio de Caldas de Puerta Sur, emisora 106.5. Siendo las 5:09 de la tarde, vamos a iniciar nuestro programa Vivencias Caldeñas, recordando que este es el programa número 12 y que la semana pasada retomamos nuestro programa luego de las festividades de Navidad, Año Nuevo, y tuvimos a un invitado muy especial del tema del fútbol, que era Orlando, el popular Orly Correa. Esta tarde tenemos otro invitado también muy especial, un hombre que se ha hecho en Caldas a través del deporte, que ha tenido experiencias internacionales, que se acaba de graduar de la Universidad de Antioquia como educador físico con énfasis en entrenamiento deportivo. Y queremos hoy que él nos cuente la historia de su vida, porque es una historia bonita de un hombre que se hizo desde el colegio acá en el colegio José María Bernal, que recorrió el Instituto de Deportes, que estuvo en colegios de Medellín trabajando, y hoy, luego de un periplo muy grande por clubes deportivos y colegios y universidades de Medellín, vuelve a nuestro terruño y fue el coordinador del torneo vacacional que acaba de terminar, y por eso hoy queremos que la gente de Caldas conozca quién es Juan Alejandro Restrepo Uribe, conocido como el popular conejo del fútbol de Caldas. Le damos la bienvenida a César Jaramillo, que es la persona que nos ayuda también en este programa, lo mismo que a Santiago Jiménez, que hoy no está por compromisos familiares, pero aquí estamos nosotros al frente del cañón. Además, con el amigo, siempre se cree la voz cantante de acá después de Juan Guillermo, y es el señor Gallo. Bienvenido, César. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y Yepes, no solo nos escuchan en Caldas, porque la señal que llega desde internet se hace extensa a los demás municipios y hasta otros países. Internacionales somos ya. Así es, y cabe anotar que los programas que se suben a YouTube, pues la gente puede mirarlos 24 horas después. Muy bien. Entonces, bienvenido, Alejandro. Es un gusto tenerlo por aquí, a que nos cuente sus historias. Sé que tiene muchas historias, y empecemos desde niño. Cuéntenos cómo fue su infancia, cómo empezó el gusto por el fútbol, dónde estudió. Así que bienvenido, Alejo. ¿Dónde nació y dónde se crió? César, Nando, un saludo para usted, para todos los oyentes. No, mi historia inicia en el municipio de Caldas. Soy nacido y criado acá. Por pues asuntos familiares, prácticamente nos recorrimos todo el municipio de Caldas. Iniciamos viviendo en el barrio La Playita. Ahí pues fue gran parte de mi niñez. Luego nos paramos a vivir al barrio Las Margaritas. Ahí fue parte de mi adolescencia. Y luego al barrio Felipe Echavarría número 2. Luego pasamos a vivir nuevamente a Las Margaritas, luego arriba por Kaiser, luego ahí por el hospital de Caldas, ese es el barrio de Socorro, ahí en el barrio de Socorro. Luego a La Docena, de La Docena nuevamente a Felipe Echavarría, y ahora actualmente en el barrio La Acuarela del Río, como se pueden dar cuenta. Entonces, todo Caldas. Corre caminos de Caldas, pero no es el Socorro, sino Barrios Unidos, ahí cerquita al hospital. Exacto. O sea que Sí. en cuántos interbarrios jugó, equipos de interbarrios, se los jugó todos. En todos los equipos, bueno. El kinder lo hice en Carla Cristina. Era un kinder ahí en el barrio Felipe Echavarría, donde es ahora la placa polideportiva de Felipe, se llamaba Carla Cristina. Inicié la primaria en la escuela Federico Ángel. Luego, por cercanía pues que vivíamos en Las Margaritas, me pasé para la Joaquín Aristizábal y terminé mi bachillerato en el Liceo José María Bernal. Bueno, usted todo el mundo sabe pues ya que Alejandro es un hombre de fútbol, ¿cierto? ¿Usted qué los llevó a inclinarse al fútbol? ¿Quién fue el primer entrenador? ¿Quién le dijo, venga, juegue fútbol, a ver qué pasa con usted? Bueno, yo... Las calles, primero las calles. En Las Margaritas,
ahí como que fue mi primer acercamiento pues con la pelota. Hubo por ahí un rumor que había un club que se llamaba Cluden, que estaba reclutando pues jóvenes para un proyecto en la Liga Antioqueña de Fútbol. En ese tiempo se llamaba Cuarta Categoría, lo dirigía el profesor Montoya, y tengo una anécdota bonita con el profe. Había un lugar acá que se llamaba el Alto de Ñoño, arriba por el Jomaver, y el primer entrenamiento yo creo pues que era como para el profe probar a ver quién realmente tenía como ese espíritu de realmente le gustara eso, y nos hizo ir hasta el Alto del Ñoño trotando. Yo me acuerdo de Norbert Ospina, un muchacho que le decían Puma, que vivía arriba por el Cano. Recuerdo ahí que habían varios muchachos de la planta, Carlos, no recuerdo el apellido, pues había ya varios muchachos que venían con ese proceso, y subimos al Alto del Ñoño, y yo llegué casi de último. Y cuando llegamos, el profe acostumbraba a dejar como papelitos por allá y cosas para que uno trajera, y a mí se me olvidó el mío, entonces me dijo que tenía que volver a subir por él. Y yo me enojé, yo para no vuelvo a subir, y me echó, mío, usted no sirve para esto, y me fui bravo con el profe, y en ese tiempo hay otro club que se llamaba Barrio Obrero, que lo dirigía Benur, y terminó ya con Benur en un proceso muy bonito también en la Liga de Fútbol, y en el torneo municipal de Envigado. Ahí fue como la parte competitiva pues del fútbol. Luego mi mamá escuchó en la radio, ella escuchaba mucho el programa de Munera Isman, y hubo una convocatoria en Medellín, un club que se llamaba Escuela de Fútbol Colosa. No sé si de pronto era como un uruguayo, y me llevaron allá, y afortunadamente pues pasé como las convocatorias, y jugué allá 2 años Liga Antioqueña de Fútbol con ese club que llamaba Colosa, pero por temas pues, de traslados a Medellín, siempre tenía como 13 años, se dificultó como después ese tema, y no... ¿Y entonces quién te llevaba a los 13 años? ¿Ibas solo con tu papá? La primera vez me llevó mi tía. Mi tía me llevó, entrenábamos por allá por la Unidad Deportiva de Belén, y entramos por el barrio La América, en la cancha de ahí del barrio La América. La primera vez me llevaron, y ya luego me tocaba irme solo. A los 13 años ya me movía yo por allá solo. Ya luego acá, en los torneos de fútbol de salón que organizaban en el instituto, en una linda de la Junta de Deportes, José Félix me dio ahí jugando, y armaron una selección de fútbol de salón para participar en la Liga de Fútbol Sala. Eso era fútbol de salón o microfútbol, como lo llamábamos nosotros. Jugué con José Félix ahí en esa selección, y ya luego una convocatoria para la selección juvenil de fútbol que la dirigía Benur, y él llamó pues los que él había tenido en ese equipo de cuarta, y ahí jugué con la selección juvenil. Ya ahí pasado el tiempo, terminé pues como el colegio, ya pues en la casa que iba a estudiar, y me dio por estudiar tecnología agropecuaria en el Politécnico. Tecnología agropecuaria. Entonces iba en el primer semestre. ¿Y en el Poli? Y el de la tienda del Coliseo me daba trabajo los fines de semana. El Quimbanegas. El Quimbanegas. Quino. Trabajaba ya los fines de semana, y esas cosas ahí, el boom pues de la selección Caldas de mayores, cuando quedaron campeones en Jericó, al año siguiente pues me presenté a la selección, y logré pues como pasar ahí y jugar ese zonal siguiente por ser campeones en apartado turbo, Carepa. Eran 3 municipios que hicieron el intermunicipal, y jugué ahí siempre 4 años con la selección, 3, 4 años. Pero antes de eso, en ese tiempo se jugaba mayores, primero la juvenil y luego la mayores. A las 2 de la tarde juvenil y a las 4 de la tarde mayores. En ese tiempo la selección la dirigía Ramiro y Paco. Ramiro Vanegas y Paco. Teníamos un partido en Barbosa, y por algún motivo, no recuerdo qué es lo que pasó, a Paco no pudo ir como al partido a Barbosa a dirigir la juvenil. Yo jugaba en la selección mayores, y Ramiro me pidió el favor de que dirigiera a los pelados, pues como que él dirigía mayor, y que le quedaba como muy pesado dirigir los 2 equipos, y yo le dije, hágale que yo le colaboro ahí con los pelados, y ahí como que empezó mi carrera como entrenador. Los pelados, como afinidad con los pelados, me gustó como lo que pasó en ese día. Ya ganamos 3-2, y yo pues retomé nuevamente el mirador como en la tienda de Elkin, y Ramiro habló con Fabio Garra,
y le propuso que por qué no me contrataban para ir a la selección juvenil. Entonces Fabio Garro me propuso que me dirigiera pues la selección y me daban pues una plata, de hecho era como el mínimo, era mucha plata en ese tiempo y yo me animé. ¿Y entonces cuántos años tenías en ese tiempo que empezaste a dirigir? 23 años. 23 años. 23 años tenía. ¿Y todavía estabas cursando agropecuaria? Sí, estaba en tercer semestre, pero entonces yo dije, no, pues si voy a empezar con eso, voy a estudiar educación física. Y pedí paso de carrera en el Politécnico para tecnología en educación física. Entonces ya comencé a dirigir la selección juvenil. Afortunadamente al año siguiente nos fue bien. Perdimos la final con la Estrella por penaltis en Envigado de esa categoría juvenil. Ya hubo un proceso acá con la primera C profesional. El entrenador era Álvaro Zuluaga y ahí se abrió una vacante para ser kinesiólogo. El técnico era Álvaro Zuluaga, el PF era Julio Vélez, el asistente era Ramiro Vanegas y había una vacante ahí para ser kinesiólogo. Entonces yo pues queriendo aprender y estar ahí, le dije que si yo podía pues estar de kinesiólogo dirigiendo la selección juvenil y estando ahí pues de kinesiólogo en ese equipo y ahí realmente pues a Álvaro le aprendí mucho, me engomé más como con el tema del fútbol. Pasó ese proceso de primera C que duró acá en Caldas como 3 años y ellos consiguieron un trabajo en Salamina Caldas. Y ahí Fabio Garro me propone que dirija yo la selección mayores. Y de hecho yo dirigí la selección mayores muy joven, de hecho los jugadores... ¿En qué año dirigiste la selección mayores? 74, 94, 98, 99 más o menos, 98, 99. 99. Yo ya hacía parte del Inter. Es 99 y de hecho los jugadores eran mayores que yo. Y había una copa que se llamaba Maltica Ciclodeportes. Caldas no había quedado nunca campeón de esa copa y ahí cuando yo debuté como entrenador pues en la selección mayores quedamos campeones 2 años seguidos. Un año la final fue en Santa Fe de Antioquia, ganamos 1-0, ganamos 3-2. Tengo una anécdota muy bonita, el preparador físico mío era Didier Aguilar, que era ahora el prefe de Nacional. Y esa final la pitó Roldán en Santa Fe de Antioquia. Y íbamos ganando 3-2 y nos metió, yo creo que es la primera vez que a mí 12 minutos de adición allá en Santa Fe de Antioquia. 12 minutos. 12 minutos de adición nos metió Roldán. Otro medio tiempo. Otro medio tiempo, entonces Didier se le enojó mucho, terminó expulsado. Y Didier me cuenta que después de ese suceso, Roldán le cogió como bronquita y cada que lo veía en el fútbol profesional en la B, lo expulsaba. Ese Didier que se enamoró de Didier. Que se le tenía que esconder en el camerino porque lo veía y ahí mismo iba y lo expulsaba. Entonces ya dirigí esa selección 8 años, clasificamos 3 veces seguidas a la final departamental de intermunicipal, 2 veces en apartado, una vez en Tarazá. En apartado perdimos la semifinal con apartado por penaltis. Teníamos un equipo muy competitivo, estaba ahí un muchacho de acá de Corea que jugó en Medellín, teníamos a sobrino de Pedro Balbuena, bueno, Diego López, central, Diego López, que fue central de Medellín en la primera C. Teníamos a Pirri, muchacho que fue de selección Colombia con Basílico González en un preolímpico, en un suramericano. De Olaya. Un proceso muy bonito. Teníamos a Norbello Ospina, teníamos un equipo demasiado competitivo y perdimos la semifinal por penaltis en apartado con apartado. Al año siguiente volvimos a jugar el zonal acá en el área metropolitana, quedamos campeones y fuimos a Tarazá. Perdimos cuartos de final con Tarazá, que fue el campeón. Clasificamos nosotros de terceros en el grupo, Tarazá clasificó de primero, nos tocó enfrentarnos y perdimos ese cruce 3-1 con Tarazá y Tarazá fue el campeón. Alejo. La base de Tarazá era la primera vez que se llamaba esa subregión, Bajo Cauca. Bajo Cauca. Ah, ya, famoso Bajo Cauca en ese instante. Y la base era la selección de Tarazá. Fuerte. Sí. Alejo, ¿cómo hacías para el manejo de grupo sabiendo que habían jugadores mayores que vos y a veces uno poner a correr un jugador con caprichos, veteranos? ¿Cuál fue tu estrategia o tu receta o tu fórmula para poner a correr a todos los jugadores que eran en ese tiempo mayores que vos?
No, yo la verdad, César, siempre fui como muy inquieto pues como por el conocimiento y siempre tratando de que el conocimiento abarcara muchos componentes como el entrenamiento. Entre esos, yo me interesé también mucho como por la parte psicológica, como el manejo de grupos, de cómo se podían pues como manejar de buena manera. Y yo una vez entendí que en la medida que uno al jugador le diga la verdad y le hable con la verdad, uno se echa el jugador al bolsillo. Entonces yo con los muchachos siempre les hablé con la verdad del principio, les dije pues que era una experiencia mía como entrenador pues prácticamente primíparo, que yo necesitaba como la ayuda de ellos y el apoyo, que había una condición que yo ponía que era pues indestructible, que eso yo no lo negociaba con nadie, que era que había que entrenar, Ajá. independientemente de las situaciones que cada uno personal estuvieran de trabajo o de estudio, yo les iba a facilitar la manera de entrenar, o en la mañana o en la tarde o en la noche. Y yo siempre tuve un poco de carácter, siempre me gustó convencer desde el trabajo, y yo creo que ellos fueron viendo eso. Yo era pues relativamente un hombre joven, pero con mucho entusiasmo, los entrenamientos eran muy variados, yo siempre pues creí que tuve capacidad como para, y los resultados afortunadamente se fueron dando, y la credibilidad de ellos siempre conmigo fue buena, y siempre el manejo del grupo se mantuvo y se sostuvo en el tiempo, y siempre se sostuvo como una base de jugadores. En esos años que yo tuve siempre fue la misma base, porque recibiendo yo pues una selección mayores, pero a los años siguientes los que yo tuve en juvenil fueron pasando a mayores, y ya ellos me conocían de juvenil, entonces la relación siempre fue muy estrecha con ellos. Entonces básicamente el manejo de grupo se dio desde ahí, desde siempre hablar con la verdad, siempre decirle al jugador lo que yo pensaba con franqueza, y yo creo que ahí eso fue clave. Bueno, el hombre tiene cuerda. Todo este tema del proceso que se dio en las elecciones es muy bonito porque pues yo estuve mucho tiempo cerca de ese proceso, también del proceso de la primera C, que fue una experiencia muy bonita que tuvimos en Caldas, donde los jugadores nuestros jóvenes tenían esa meta, llegar a la primera C, y ahí tuvimos grandes jugadores, y ahí salió Dairon Pérez, ¿no? Ahí salió Juan Carlos Santamaría, que estuvo en Quindío, no, lo bonito sonando que fue un club de Caldas, o sea, no fue un Y club, gente de Caldas. y fue gente de Caldas, no fue un club de Medellín que se vino a jugar acá con el nombre de Medellín, no, era un club que se llamaba Club Deportivo Caldas, y obviamente pues con jugadores de Medellín, de muchas partes, habían caleños, pero todos esos pelados que nosotros teníamos, Juan Carlos Santamaría, Dairon Pérez, el difunto Chino, no, muchos jugadores, Alejandro Bolívar, que estuvo en Cúcuta después de esa primera C, o sea, fueron jugadores que se potenciaron acá. Había un jugador que me gustaba la forma de jugar, era Mauricio Restrepo. Mauricio Restrepo, volante de marca, ¿no? Volante impresionante, sí. Y eso motivó a muchos jugadores de acá jóvenes a querer estar en la primera C. Y sobre todo porque teníamos escenario. Teníamos escenario, la Teníamos cancha era escenario. natural, la cancha era natural. Sí. Era una cancha muy bonita, la gente nos acompañaba, la gente se identificó mucho con esa primera C. Era una primera C que daba ascenso a la B. Nosotros estuvimos a punto de ascender en una final en Tolima. El campo fue Cooperamos Tolima, que después se convirtió en Llaneros, eso dio vueltas y nosotros estuvimos a punto de ascender. ¿Qué jugador te viene a la mente que digas este tuvo que llegar, o que te haya marcado una diferencia de por qué no llegó o si llegó? No, había un central que llamaba Juan Carlos Betancur, un zurdo, el muchacho era humangués, de un porte excepcional, técnico. Yo creo que el muchacho por una lesión que tuvo en rodilla no pudo jugar, pero nosotros subimos a Jaime Brandi, arquero de esa primera C, que jugó fútbol profesional. Ya. Ahí hay un muchacho de apellido Tavares que también estuvo en Quindío, un volante ofensivo del barrio de Antioquia. También estuvimos, yo creo que usted lo conoce, a Lencho. Lencho, sí. Que jugó usted con él en selección Antioquia. Así es. Que no pudo jugar. Anderson Palacio Lencho. También estuvimos a Gustavo Sánchez, que por cosas de empresario no pudo jugar fútbol profesional. Ahí tuvimos, la verdad, yo no sé por qué no estuvo en la primera C, César, ¿usted dónde estaba? Yo estaba en Nacional. Estaba en Nacional. Yo estaba en Nacional en primera A, esperando ahí un chancecito. Se iba a dar como un negocio con Bucaramanga, y al final no se dio. Y llegó Oscar Aristizábal y barrió con todos nosotros. Sí, nosotros nos traemos a Gustavo Sánchez también, que estaba por allá en Millonarios como probando si no pasó nada por un tema empresarial, y quedó acá pues en esa primera serie. Fue un equipo demasiado competitivo. Y nosotros también tuvimos a Oscar Restrepo Atrapo, que fue de selección Antioquia,
A Marulanda. Marulanda. Y hay un y hay un hombre que yo creo que tuvo que haber llegado al fútbol profesional, Nelson Restrepo. Sí. Central. Todos. Impresionante. Todas las personas que le he preguntado y sabemos y que lo vimos jugar, Nelson tenía que haber sido. Nelson y Juan Carlos Arrubla Gómez. Así es. Tuvieron que haber Eso sido era muy jugadores completo. profesionales. Eso tenía juego aéreo, tenía timing, era rápido, era explosivo, tenía mucha potencia, era un jugador fuerte, intuitivo. No, Nelson tenía todo para llegar. Sí, sigue siendo hoy un ejemplo en el fútbol de Caldas. Vamos a ir entonces al break. Mire, eso se nos fue ya media hora. Eso no Media rinde. horita. Media horita. Entonces, y falta todavía más de la mitad de la entrevista, así que vamos a ir al break y regresamos con Vivencias Caldeñas. Cada jueves a las 5 de la tarde sintoniza Vivencias Caldeñas, historias que enriquecen nuestra cultura. Un espacio de memoria, identidad y comunidad, con las voces de los líderes culturales, deportivos y sociales de Caldas. Conduce Santiago Jiménez y Luis Hernando Yepes. Aquí en Puerta Sur 106.5 FM, la Radio Caldeña. Caldas tiene su propio canal de WhatsApp y es para ti. En Caldas, mi territorio, encuentras todo lo que necesitas saber sobre nuestro municipio. Noticias, eventos, trámites y mucho más. Únete a través del enlace que encontrarás en nuestro perfil de Instagram, @Alcaldía de Caldas, para que te mantengas bien informado. Llega a sus hogares El obispo en casa. un espacio de encuentro y comunión con nuestro obispo. Con Monseñor Juan Fernando Franco Sánchez. Un programa con temas que no te puedes perder: cultura, fe, espiritualidad, conciencia social y mucho más. El obispo en casa. Te esperamos los segundos y cuartos viernes de cada mes para compartir un momento de cercanía, encuentro y fraternidad. Un espacio para sentirnos iglesia. El obispo en casa. Comenzamos este viernes, 13 de febrero, 8 de la mañana. Te esperamos. Cómo estás y cómo te sientes es muy importante. Pedir ayuda es válido porque la valentía reside en reconocer que necesitamos apoyo. En Caldas, mi territorio, hay zonas de escucha diseñadas para ti. Si nos necesitas, acude a la que tenemos en la Secretaría de Salud o en caso de encontrarte en un estado de emergencia emocional, escríbenos o llámanos a nuestra línea de salud mental 304-650-9287. Recuerda que no estás solo. Conéctate cada mañana a lo mejor de la radio. De lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, acompáñanos en La Fuente. Noticias, invitados, datos curiosos, buena música. Y todo el acontecer de nuestro territorio. En La Fuente. Tu espacio, mi espacio. Nuestro espacio. Con tu moneda no ayudas. Sentirás que estás siendo empático, pero en realidad estás aportando a problemáticas sociales que afectan la seguridad de Caldas, porque tu ayuda no les ayuda. Cada jueves a las 5 de la tarde sintoniza Vivencias Caldeñas, historias que enriquecen nuestra cultura. Un espacio de memoria, identidad y comunidad, con las voces de los líderes culturales, deportivos y sociales de Caldas. Conduce Santiago Jiménez y Luis Hernando Yepes. Aquí en Puerta Sur 106.5 FM, la Radio Caldeña.
Recuerdo que en el 2007 él era el técnico de la primera C y también era el técnico de la primera A que participaba en la liga. Yo oficiaba en esa época como el preparador físico de los dos equipos. En diciembre la primera A ya estaba o tenía que ir a disputar el 7 de diciembre el tema del descenso, y en esa misma época el club Fernando Montoya iba a participar en el torneo de la Copa Ciudad Pereira, por el cual entonces Alejo tomó la decisión de viajar con el equipo principal para Pereira, y a mí me correspondió quedarme con el equipo que iba a disputar el descenso en la primera de la liga. Alejo decía que si yo descendía, en la historia iba a quedar que el que descendió el equipo fue Darwin Urrego, cuando no lo dirigí sino una sola vez, y él lo dirigió durante todo el año. Y preciso, él se fue para la Copa Ciudad Pereira, por allá ganó, y yo que me quedé dirigiendo, se suponía que llegaban 11 jugadores, llegaron 8, de los cuales 8 llegaron 2 porteros, uno de ellos tuvo que jugar, y en mitad del partido tocó hacer sustracción de materia porque ya íbamos perdiendo 3-0 como a los 20 minutos, entonces ya iba a quedar como el técnico del descenso y el más goleado del torneo. Hola. ¿Cómo le parece pues, Alejo, ese cuento de Darwin? No, ¿Le dejaste una papa caliente a Darwin? Falta la verdad. Que no, Era un repechaje de la primera A. Nosotros jugábamos primera A en el tiempo. Qué tiempos tan bonitos. Hoy hay que volver a recuperar, Nando. Jugábamos, teníamos primera A, un repechaje con el campeón de la B y teníamos un compromiso con la Copa Ciudad de Pereira. Y Darwin ya había dirigido varios partidos, él descendió el equipo, él dice que no lo descendió. Él dice que no, que es usted que le echó la papa Pero caliente a entonces, él. esa invitación a la Copa Pereira, ¿de quién se las hizo? ¿Por qué fueron? No, fue por, ya habíamos conformado el club del profe Montoya. Entonces ya. nosotros sacamos una primera C con el profe en el 2007, 17. Pero en el 2005 No, en el 2004 arrancó el club. creamos el club y en el 2007 hicimos una primera C con el nombre del profesor Montoya. Entonces, como es a nivel nacional, fuimos a Pereira a jugar con los pereiranos, ganamos 3-0 y allá la gente que organizaba la Copa Ciudad nos invitó a esa copa, una copa muy tradicional allá. Y entonces, según lo que nos contaste, que el profe Montoya había quedado como en disgusto con tuyo en la infancia, ¿cómo hiciste para volver nuevamente? No, ya luego, yo siempre he tenido muy buena relación con Los Ángeles, con Víctor Ángel y Juan Carlos Ángel. Sí. Y cuando Juan pues se juntó con él como a trabajar, una vez el profe, yo tenía un negocio acá de música rock con Víctor Raúl, sí. Y el profe alguna vez fue allá con Juan y ahí hablamos y eso ya después yo hablé con el profe y después volví y jugué con él. Ajá. Eso la relación se cuadró porque él inclusive en ese tiempo cogió la lesión Antioquia al tiempecito después. Sí. Y él me jodía en la calle y me decía que por eso no me había llamado a la elección. Él me decía, porque en términos de nosotros, yo era muy agrandado, me decía, pero riéndose, pues no, el profe conmigo siempre fue muy querido. No, yo con el profe, pues ese día, pues de pelado, pensé que era, pues, uno no entiende a veces los adultos, pero yo creo que era también él por probarme y por saber yo de qué estaba hecho, y uno no entiende a veces eso. Pero el profe me quería formar, ¿no? Después volví y jugué con él y de hecho cuando él quiso formar el club acá en Caldas como para retribuir, porque ya había sido campeón de Copa Libertadores en el 2004, me buscó a mí. Yo tenía un club acá que se llamaba La Juve y esa fue creación nuestra, La Juve, sí, Bolívar. Y yo le dije al profe que yo tenía un club pues acá en Caldas, que si quería pues le podíamos cambiarle el nombre, ponerlo Fernando Montoya. Y el club realmente él lo dimensionó como un club de interés social, o sea, donde no se cobrara. Él siempre me decía a mí, Alejo, a mí nunca me cobraron para jugar fútbol y yo nunca cobré. Y me preguntaba a mí, yo le decía lo mismo. Y de hecho ahora estamos en ese mismo proyecto con él de reactivar el club nuevamente como un club de interés social acá en el municipio. Claro que no es fácil porque cómo se sostiene un club sin ingresos. Sí, pero el profe nos quiere ayudar. Hay varios proyectos que queremos sacar a flote con el profe. Estamos nuevamente muy entusiasmados con la idea y queremos volver a dar esa posibilidad a los niños de bajos recursos de Caldas, de bajos recursos, que realmente no tengan con qué pagar para que hagan parte de ese proyecto. Así es. Vamos a retomar la historia, porque ese tema lo tenemos que hablar después, porque es un proyecto muy grande que queremos hacer, pues ahí me incluyo porque hemos venido liderando el tema de la escuela hace años, sino que por temas de norma no podemos aparecer ya como el presidente o como el orientador,
pero hemos tenido amigos ahí y el profe siempre ha tenido el interés de que el trabajo del club sea de interés social. Así es, sin ánimo de lucro. Entonces hace poco venimos hablando de nuevo con él para retomar todo eso y volver a ponerle el club en el sitial que se merece, porque fue un club demasiado importante en la década entre el 2010, 2018, un club que generó muchas oportunidades a la gente de Caldas y queremos volver a eso. Y yo quiero retomar porque Alejo pues ha contado parte de su historia, y lo que yo quiero que los caldeños, los futbolistas, los jóvenes, y que no solamente sean del fútbol o del deporte, sino gente del común, conozcan cómo un hombre como él, que hoy dirige la Selección Colombia de Médicos y hace parte del Instituto de Deportes, cómo logró él llegar a donde está hoy, sabiendo que es tan difícil desde la provincia, porque podemos decir que Caldas era provincia, logren estas metas, estos objetivos. Entonces yo quiero que él me cuente en qué momento determina terminar, aunque el ciclo, redundante, el ciclo caldeño, ciclo en Caldas, y toma la decisión de irse a Medellín, y que nos cuente, por ejemplo, cómo fue esa llegada suya a Estudiantil, el club de Chucho Ramírez, cómo fue su llegada, por ejemplo, a la Universidad Pontificia Bolivariana, todos esos temas que le dieron a él la posibilidad de crecer en lo profesional y personal, que hoy lo tiene en un sitio importante dentro del fútbol aquí en Antioquia. Sí, no, mire, yo terminé pues como el proceso con la selección Caldas, el último torneo en el 2006, y yo sentía como que ya había cumplido un ciclo acá, ya eran casi 8 años con la selección, y yo sentía que para mi crecimiento personal y profesional debía de buscar otra parte donde desarrollar otras ideas, de pronto otro tipo de proyectos diferentes que me proyectaran a nivel futbolístico. Me di cuenta de un proceso de selección en la Universidad Pontificia Bolivariana para un entrenador de fútbol, y pues fui allá sin conocer a nadie y presenté pues la hoja de vida, me llamaron a ese proceso de selección con otros aspirantes, y afortunadamente pues me escogieron a mí. Allá en la universidad pues, ahora les cuento la historia, duré 18 años, pero en ese trayecto de la universidad me fui encontrando con amigos, allá hice un proceso con los pelados, nació en el 2008 muy importante porque quedamos subcampeones en la categoría de la liga, en la categoría sub-15, fuimos subcampeones nacionales intercolegiados y tenía algunos pelados de proyección. En ese entonces el entrenador de la Nacional Antioquia era Alejandro Restrepo, el actual técnico del Medellín. Entonces mi homónimo. Entonces yo me le acerqué y le dije pues que tenía 2 jugadores en Bolivariana de la categoría que él está dirigiendo en la Selección Antioquia, que yo quería que él los mirara y los viera. Y ahí pues él muy amablemente me dijo que sí, que los quería pues mirar. Fue a un partido, los miró y le gustó mucho un muchacho, Pedro Ángel Baloyes Roján, que jugó en Once Caldas, jugó en Pasto, y lo dejó en la Selección Antioquia. Ahí comencé yo mi relación con Alejo Restrepo. Y en esos ires y venires del fútbol, una vez nos enfrentamos Bolivariana Estudiantil en un torneo de liga antioqueña de fútbol, y hablando con él me dijo que necesitaba un asistente técnico en Estudiantil, que si yo no quería pues como acompañarlo en ese proceso, porque él tenía un proyecto para irse a estudiar a Inglaterra, y necesitaba pues como alguien que se quedara con los equipos mientras él hacía como esa pasantía en Inglaterra, y que él pues consideraba que yo pronto podía tener el perfil para eso. Entonces yo le dije que sí, que a mí me interesaba pues estar en un club como Estudiantil, porque era un club de mucha jerarquía, de procesos pues ganadores, que proyectaba muchos jugadores y proyectaba técnicos, porque muchos de los técnicos que han trabajado ahí han estado luego en la Selección Antioquia, y ya muchos en selección Colombia profesional. Entonces llegué al club estudiantil a la categoría sub-13, esa categoría hacía parte Tomás Ángel. Ahí recogían todos los que venían de baby fútbol. Tomás Ángel, Samuel Velázquez, Graciano, que han jugado fútbol profesional desde esos 2003. Entonces se me escapan de pronto algunos ahí, que es una categoría que proyectó mucho jugar al fútbol profesional. Entonces me encargué pues de esa categoría, quedamos campeones en la liga. Al año siguiente una categoría sub-17 torneo nacional, donde estaba Guillermo Tegüé, Juan Sebastián Peñalosa, Tomás Gutiérrez, que fueron
Selección Colombia, la última que fue a la India, un mundial en esa categoría sub-17 con el profe Orlando Restrepo. En ese momento el profe ese año se fue a Inglaterra a estudiar y yo me quedé a cargo de ese equipo. De ese equipo llegamos hasta la semifinal de ese torneo nacional, perdimos la semifinal con América, acá le ganamos en Guarne 2-1 y perdimos 2-0 en Cali con el América. Ya al profe le ofrecen ese año la sub-20 de Nacional y ya pues ellos me proponen quedarme como en propiedad de los equipos del Club Deportivo Estudiantil con Carlos Andrés Vázquez. Y el profe me propone, él dirigía la selección Antioquia y Colombia de médicos, que si yo quería pues como hacer parte también de ese proceso, de esa selección, y él me da como esa posibilidad, esa oportunidad a los médicos de estar con ellos en ese proceso de selección. Los médicos tienen una organización que se llama Agremiación Médicos Colombia y juegan un mundial cada año en diferentes partes del mundo. El año pasado fue en Barcelona, el año antepasado fue en Portugal, el 2004 Portugal, 2005 Barcelona, 2003 no hubo por la pandemia, 2023 no hubo por la pandemia, perdón, 2022 fue en Budva, en Croacia, en Montenegro, y en el 2024 diciembre, la final fue acá en Cartagena. Quedamos campeones con los médicos y el año pasado quedamos subcampeones en Brasil. Perdimos la final con Ucrania por penaltis. Entonces ahí básicamente con Alejo teníamos como un proyecto deportivo muy importante, muy interesante. Pues siempre hablamos de armar como un cuerpo técnico. A nosotros nos acompañaba un muchacho, Nicolás Ramírez, que es el preparador físico en esos momentos de David González. En el América, pues habíamos armado un grupo de trabajo muy interesante y muy importante. Estuvo también en Selección Antioquia, Nicolás. Exacto. Desafortunadamente yo en el 2003 en el 2023 se me está yendo en el 2023 tuve una enfermedad, tuve un linfoma en las células del manto y tuve un proceso pues, de recuperación largo y eso pues de cierta manera troncó un poco como el proyecto deportivo que tenía con Alejandro Restrepo. Pues afortunadamente ahora pues estoy bien de salud y estamos tratando pues de retomar ese proceso con él, pues yo tengo muy buena relación con el hombre y... Pero si le hace caso, si lo aconsejan esos partidos. Cuando te llama o lo llamas y te hace caso, no te hace caso. Sí, el profe por ahí a veces... Somos muy amigos y hablamos, pues yo soy muy respetuoso como de esos procesos porque los que conocen realmente la interna de los grupos son ellos, pero si hablamos un poco de fútbol y uno le da pues como sus apreciaciones y obviamente el profe tomará lo que le sirva y lo que no pues lo desechará, pero afortunadamente tengo muy buena relación con el profesor. Qué bueno. Alejo, ven, yo te hago una pregunta. En todos los clubes que has recorrido, ¿cuál ha sido tu estilo de juego? Recuerda que nos contabas ahora de la selección Caldas. ¿Se ha mantenido ese estilo de juego en su esencia? ¿Se ha innovado con las nuevas tendencias del fútbol? ¿O cuál ha sido tu gusto en la forma de jugar? No, yo siempre como entrenador creí que uno tiene que acomodarse como al tipo de jugadores que tiene. Obviamente uno decía ciertos principios que el juego propone o que uno quiere expresar con el juego, que tienen que ver también con la forma de uno ver el juego, de uno vivirlo, y que es pues tener la pelota, tener buena posesión de ella, tener inicios desde atrás, y siempre pues con los equipos que he tenido, he tratado como de mantener siempre esa misma idea de juego bonito, de juego bien jugado, de acumular pases, del juego pues que a nosotros nos tocó jugar y nos tocó ver. Pero siempre he creído que uno como entrenador tiene que tratar de acomodarse, y ahora con las nuevas metodologías que nos están como invadiendo, el microciclo estructurado de Ceirulo, la zona 14, eso, la periodización táctica de Frey, de Mauriño, que Mauriño es el mayor exponente pues de esa metodología, de Víctor Frade y Mauriño. Uno pues trata de fortalecer y de nutrir todo el conocimiento que tiene,
y trata de adaptar todo ese conocimiento a los jugadores que tiene, obviamente manteniendo pues la idea del fútbol bien jugado, César. Así es, Alejo. Bueno, Antes, Alejo, ¿usted dirigió alguna vez Ponifútbol, la final nacional o no? Sí, yo no fui el técnico en propiedad, pero sí fui el asistente En la Marte. técnico en la Marte. ¿Y cómo nos fue? Quedamos campeones. El técnico en propiedad era un muchacho Jader, que también dirigió Arco Zaragoza. Yo era el asistente técnico de Jader y quedamos campeones en la Ponifútbol. ¿Con Estudiantil? Con el Club Deportivo Estudiantil, sí. ¿cuántos títulos antes con Estudiantil que te Con tocaron? Estudiantil quedamos campeones en Sub-13, Sub-16, Ponifútbol, Primera C, Juvenil. Son casi 6 títulos en la liga con el Club Deportivo Estudiantil. Y Alejo, a mí me deleitó mucho ver jugar esa Ponifútbol de Graciano, de Tomás, Sí. y de Samuel Velázquez. Y en ese tiempo pues Graciano estaba muy adelantado con 12 años y para ver jugar a Graciano era una inspiración impresionante por esa lateral. Sí, ¿Qué pasó con Graciano? No, Graciano, no sé si todavía es propiedad de Medellín. Medellín lo prestó al Cali. No sé, ahí le perdí yo como el radar el año pasado que estuvo en el Cali. No sé si volvió a Medellín y lo volvieron a prestar. Bueno, ¿y usted después de todo ese periplo de volver de estar en Estudiantil, de estar en Calasanz también, Colegio Calasanz también estuvo, de estar en la UPB y retoma los estudios, usted se graduó en últimas como tecnólogo en el sí, Politécnico? yo ¿No? me gradué de tecnólogo en el Politécnico, pero alguna vez quise como terminar la licenciatura y me presenté a la Universidad de Antioquia, pasé, me homologaron algunas materias, pero por el trabajo, por los venires de la vida, los venires, no me da como para coger muchas materias. Los viajes. Aguilar dice que 20 años, yo no sé. No, fueron aproximadamente, sí, 20 años, más o menos. En el informe de Teleantioquia aparecía... Me demoré para terminar la licenciatura, afortunadamente pues pude culminar como esa etapa de mi vida el jueves pasado, que fueron los grados, pero yo creo que nunca es tarde para estudiar, y de hecho pues yo me formé como licencia con Mebol y tengo muchos cursos con universidades españolas, pues yo he tratado de formarme en el tema del fútbol de muchas otras maneras. ¿La licencia que usted tiene con Mebol era para elegir qué? Para elegir primera C profesional, pues primera C. De esa licencia sigue la licencia Pro, que es para elegir fútbol profesional, que es la que estoy pues ya gestionando para iniciar. Sí. Qué bueno, ojalá logremos eso. César, usted vuelve entonces, después de todo ese periplo, a Caldas. ¿Qué los llevó a volver a Caldas sabiendo que usted tiene la posición de la Selección Colombia, que tenía tan cerquita a Alejo Restrepo, que tenía tan cerquita a Chucho? ¿Por qué vuelve a Caldas? Me parece... Y que siga insistiendo con el club Fernando Montoya. No, yo creo que Nando, vuelvo a Caldas, pues básicamente, pues por el tema de la enfermedad, pues hay una incapacidad larga, casi de 5 años. Yo soy de acá de Caldas. Me cuestiono muchos procesos de acá de Caldas del deporte formativo. Uno de los que me cuestionaba era por qué los clubes mochaban los procesos a los 16 años, cuando nosotros, a esa vez que los jugadores se nos empiezan a desarrollar, nosotros tenemos una cultura de jugadores maduradores tardíos, y me encontré con eso. Entonces también como pagarle un poco como a la sociedad lo que me dio. Caldas, a mí realmente lo que yo soy como entrenador y como persona se lo debo a Caldas. Entonces, hablando pues con algunas personas cercanas al club Fernando Montoya, quisimos como retomar un equipo en la categoría juvenil en la liga, que acá en Caldas pues no lo había hace rato, y eso fue lo que me llevó como a volver a Caldas, un proceso a largo plazo, pensando nuevamente en tener una primera C. Entonces tuvimos una sub-17, jugamos semifinal de liga, tuvimos una juvenil del año pasado en la liga, y este año vamos a participar en una sub-20. Entonces pensando en una primera C a largo plazo, pero que sea del municipio de Caldas, que sea realmente con muchachos de acá, y que vamos nuevamente potenciar el jugador de Caldas. Venga, yo valoro eso por una razón, lo que usted acaba de decir. Los clubes deportivos normalmente a los 16 años están cortando los procesos. Despachan los procesos. Y hay dos cosas complicadas. Primero,
la maduración temprana, tardía Ya. que dice Alejo, que tiene que ver más de la parte médica, el desarrollo de la persona, me imagino yo, de la parte física. Pero también lo otro es que nosotros con eso estamos tirándole a los jóvenes a la calle. Y yo creo que nos deberíamos de hacer algo, y por eso Fernando Montoya, el club, ha tomado esa decisión de recoger a esos muchachos que vienen de otros clubes y que no tienen la posibilidad de seguir jugando fútbol tan jóvenes, y centrarlos en que se metan en un proceso deportivo serio, eso sí, con base en el entrenamiento, porque el otro problema que tenemos es que a los pelados no les gusta entrenar mucho. Así es. Pero si nosotros enamoramos a los muchachos, yo siempre le digo a ellos, yo pongo siempre el ejemplo que tuvo Dier Aguilar y Alex Valencia en esa época, el 2009-2010, que con unos muchachos entrenaban a las 6 de la mañana, con otros a las 8, con otros a las 12, a las 6, a las 8. Pero entrenaban. ¿Buscando qué? Buscando facilitarles a ellos las posibilidades de entrenar, tenerlos concentraditos en el tema, y logramos grandes cosas, pero también una cosa muy importante, logramos consolidar seres humanos buenos para la sociedad. Y eso se logra quitándose los muchachos a las esquinas. Las esquinas hoy no nos generan grandes cambios sociales, nos generan problemas. Y creo que el deporte y el fútbol en este caso nos pueden ayudar en eso. ¿No, Ale? Sí, de acuerdo, Nando. Y eso fue como lo que pues yo vivía acá en Caldas. Yo obviamente pues sigo vinculado a la agremiación de médicos de Colombia. Y quiero pues como devolverle un poquitico al municipio lo que me dio, y creo que la mejor forma de devolvérselo es aportando un proceso deportivo serio. Y como lo dije ahorita, de hecho ese proyecto deportivo de esa sub-20 es totalmente subsidiado pues por amigos, y ahora pues ayudando con el profe a conseguir recursos económicos para sostener ese proyecto. Bueno, usted lleva 2 años coordinando el vacacional de fútbol. 3. Este es el tercero. Este es el tercero. Tercer 2024, vacacional. El profe 2023, 2024 y 2025. El profe Pío lo ganó. No, hicimos el primero el 2024. Por eso, enero 24, 2024, enero 2025, y enero 2026 llevamos 3. Tres, muy bien. Tenemos el reto de cerrar con broche de oro la administración del profe Piolo, que el próximo sea mejor que los 3 anteriores. Y sobre todo por la relación que ha sostenido Alejo con los equipos que ha traído. Porque es que no es lo mismo que un abogado diga vamos a hacer un torneo, a que una persona reconocida en el fútbol, en el medio, invite a sus amigos a jugar un torneo, a hacer una fiesta. Entonces, ¿a qué voy? Este torneo fue excelente, el que acabamos de terminar. Usted como entrenador, primero, y segundo como organizador del torneo, ¿qué sintió en el momento de hacer una final como la que se vivió, con 2 equipos extraordinarios y que le dieron un gran espectáculo a los caldeños en el tema del fútbol? No, Nando, yo la verdad siento mucha satisfacción al ver el escenario lleno, al escuchar pues comentarios positivos de los que nos acompañan allá día tras día en jornadas largas, porque los partidos a veces se extienden hasta las 11:30 de la noche y el estadio continúa lleno. Eso lo llena uno de satisfacción. Fue una idea loca del profe que me abordó por ahí en el parque y me dijo, hagamos un vacacional. Él recién ganando la alcaldía, porque se posesionó el 1 de enero del 2024. Y nosotros necesitamos el vacacional el 27 de enero. Tuvimos 20 días para organizar el primero, y fue tan exitoso que queremos que eso se vuelva un evento realmente de ciudad y seguirlo haciendo año tras año. Lo único que yo tengo que decir, Nando, es satisfacción total por lo que se hace, porque también, a pesar de que es un torneo de mayores, también incentiva a los jóvenes, a los niños a jugar fútbol y a estar de pronto ahí. Nadie quita pues que ese entusiasmo que yo veo, porque también veo mucho niño, mucho joven allá, y me preguntan que yo por qué no saco un equipo para el vacacional. De hecho, los muchachos míos de sub-20 me dijeron, yo no puedo ser arte y parte, pues organizarlo y sacar equipo, pero sí podemos mirar la posibilidad. Y muy sano de esa decisión. De tener un equipo. Acá hemos tenido 4 o 3 equipos de Caldas, y creo que se han dado cuenta del nivel del torneo y han sido un poco más competitivos, y es lo que queremos, que también los equipos de acá de Caldas estén a la altura de lo que es el vacacional y lo que tenemos proyectado para el próximo año 2027. El fútbol une familias, desarrolla el tema económico, el derrame económico fue impresionante, muy impresionante. muy grande.
Alejo, no, a mí me quedan darle las gracias porque usted es un hombre que se hizo en Caldas, que le está retornando muchas cosas a Caldas, que usted tiene su familia en Caldas, sus hijos en Caldas. Me alegra mucho, voy a repetir algo que lo he dicho muchas veces y que nunca me cansaré de decir, el hecho de que cuando uno está con usted, con Didier, con Alex Valencia, los muchachos se les hace que le digan gracias profe, porque yo soy lo que soy por ustedes. Eso lo pone a uno ha dejado huella. Entonces lo pone uno a pensar, ¿por qué no haber hecho otras cosas más? Pero muchas veces la dirigencia, muchas veces la falta de compromiso de muchos, pero eso no lo lleva la a voluntad uno política a estar tranquilo con lo que está haciendo y a buscar caminos como los que se quieren buscar con ese equipo que tenemos del Club Fernando Montoya y que ahora fueran más, porque hoy Caldas está muy huérfano de jugadores en el fútbol profesional, aunque tenemos profesionales muy buenos acá, de la preparación física y la dirección técnica, tenemos todavía esa falla, nos falta, y no sé qué es lo que nos falta o le falta al futbolista o al deportista caldeño. Creerle más al futbolista acá, Nando, yo como para terminar, cierto, en ese sentido, porque por mis manos han pasado muchos jugadores profesionales, pero han sido más los seres humanos que he formado mejores para la sociedad que los jugadores que han llegado. Y afortunadamente me he encontrado con muchos muchachos en la calle que me agradecen, pues, porque no fueron jugadores profesionales, pero son grandes personas. De hecho, con el tema de mi enfermedad me encontré en la clínica con un muchacho que se me arrimó y fue un alumno mío en Bolivariana, que es médico. Y con el proceso, pues, de la enfermedad que tuve, pues, hay veces hay temas legales que hay que resolver, y también un abogado que tuve como jugador, que no jugó profesional, pero se formó como abogado, me ayudó mucho con el tema. Que hoy con esto, que no solamente es la parte deportiva, sino los seres humanos que uno a través del deporte puede formar. Y yo creo que la satisfacción mía obviamente está en los jugadores que he formado profesionalmente en el fútbol, pero también la satisfacción la encuentro en los buenos seres humanos que yo le he dado a la sociedad y que he tratado de que aporten algo a este municipio y al país. Bueno, el futuro cercano que se ve en su carrera, Alejo. Sí, Nando, obviamente uno pues se proyecta, y yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, y uno espera la oportunidad que en algún momento llegue, y uno se tiene que preparar para cuando llegue, y en ese camino estoy, de seguirme preparando, porque en esto del fútbol hay que aprender todos los días, y todos los días aprende una cosa nueva, y yo creo que uno tiene una responsabilidad de darle al jugador buen entrenamiento, y para darle un buen entrenamiento usted se tiene que capacitar todos los días. Entonces ahora estoy en ese proceso de capacitarme todos los días y de esperar una oportunidad que de pronto la vida y el fútbol me dé. Y a los futbolistas caldeños, un mensaje, porque es que nosotros nos quejamos, o sea, tenemos muy buenos jugadores, pero no responden a veces en el campo, o tal vez es el entrenamiento, no sé. ¿Qué mensaje le deja usted hoy al futbolista caldeño que quiera salir adelante? No, hay que perseverar en esto. Lo que pasa es que yo siempre le he dicho a los muchachos, cuando el sueño pesa es donde más uno tiene que intentar que ese sueño se cumpla, y hay veces cuando a los muchachos el sueño les pesa, lo dejan, porque lo ven ya muy pesado, y nos ha pasado con muchos jugadores. Y esto no solamente del fútbol, de la vida, es perseverar, que como dicen por ahí, que persevera alcanza. A los muchachos, así obviamente es. Sacrificio, ganas, meterle un poquitico más también de mentalidad al asunto, y perseverar en el sueño, y así pese, cuando hay condiciones y usted logra que ese sueño lo puede llevar a buen puerto. Bueno, su cierre, amigo, que ya nos están echando tijeras. Así es. No, Alejo, muchas gracias. Sabes que aquí en Caldas hay personas que te valoramos mucho. Felicitaciones por esos títulos que has obtenido. Que sigas, por favor, te rogamos que sigas, por favor, aportándole al fútbol caldeño, y muchas gracias por la organización de los 3 vacacionales. Vamos por el cuarto. Tenemos que empezar rápido para que no nos coja como siempre, y a toda la gente y a toda la audiencia de Puerta Sur, muchas gracias por haber compartido esta tarde-noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Nando, César, y agradecido antes con ustedes por darme esa posibilidad, pues, de contar un poquito de mi historia. Bueno, el jueves, Gallo, usted me tiene atormentado con lo que está haciendo usted ahí. El jueves a las 5 de la tarde va a estar otra vez de nuevo aquí Orly.
Con sus OnlyFans para que estén pendientes. Para que estén pendientes. Orly es un personaje de Vamos, Caldas muy... vamos a seguir contando la historia de Orly el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado el programa y nos escuchamos dentro de 8 días.